Seguimos en identidad privada. Bueno, vemos que los padres en su gran mayoría buscan un jardín maternal que les quede cerca, que les sea familiar, recomendado. ¿Qué debe considerar realmente un padre a la hora de elegir un jardín? Bueno, como vieron en el tape no lo hizo Sadop, ¿no? Ese tape es hecho por la producción del programa. Sí. Me parece que está bien en donde se recolecte la opinión no especializada de los padres al momento de elegir un jardín maternal. Aunque cada padre va a usar su propio criterio para poder decidir a qué lugar mandar a sus hijos, nosotros como sindicato de docentes privados podemos hacer una sugerencia. Bien. Entre otras, que el personal que trabaja en este lugar sea personal registrado. Primero que nada registrado, no porque nosotros seamos caprichosos, sino porque el empleo registrado permite que el docente tenga una seguridad social mínima garantizada, ¿sí? Por ejemplo, una obra social mínimamente como para poder tener las prestaciones médicas que requiere cualquier trabajador que esté en ejercicio de sus funciones. Eso del personal registrado por un lado. Por otro lado, que el personal que está dictando clases sea personal idóneo. Nosotros en la ciudad de Córdoba tenemos una ordenanza municipal que exige que el personal que está dictando clases tenga título habilitante, ¿sí? Profesor de EGB1 es el título, maestro de jardín de infantes. Lo mínimo que tiene que tener es un título de maestro de jardín de infantes porque el maestro de jardín de infantes conoce la evolución de la psiquis del niño y por lo tanto va a poder dar una respuesta a las necesidades de estos chicos. Hemos visto casos, estos casos terribles de los que hablabas antes, Vicky, en donde suceden hechos tristes en los jardines, tienen que ver con personal que no está preparado como para poder satisfacer la necesidad de un niño, que no conoce cuál es la realidad evolutiva del niño que tiene a su cargo y que va a tomar una decisión que va a surgir de... Sin estar preparado. Va a surgir la decisión que tome este maestro en torno a determinada situación de lo que se le ocurra, sin tener una formación previa. Y la verdad que en esas circunstancias yo preferiría que el docente que le dicta clase a mi chico sea un docente con título. Mínimamente es lo que nosotros estamos pidiendo y lo exige la ordenanza. Bueno, a propósito de lo que están pidiendo y volviendo a lo que charlábamos antes, ¿no? De las condiciones que se dan, las inspecciones visuales, la llegada de ustedes como gremio a advertir que se están transgrediendo normas, que tienen que defender el trabajo del afiliado o del docente. ¿Hasta dónde pueden trabajar gremialmente en estos casos? Bueno, nosotros en todos los casos trabajamos gremialmente hasta donde nuestros afiliados nos solicitan. Y te hago esta aclaración porque nosotros no podemos ir en contra de la decisión de un trabajador de permanecer en un lugar de trabajo. La vocación del sindicato es la de la continuidad de la fuente de empleo, siempre. Lo que nosotros vemos es que hay algunas fuentes de empleo que en las condiciones en las que están no pueden seguir subsistiendo. Por sobre todas las cosas, el nivel de infraestructura que tienen. Hay un detalle que siempre nos llama la atención cuando nosotros intervenimos en los lugares de trabajo con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Es, entre otras cosas, la situación del docente. Por ejemplo, vemos que no tienen una vestimenta adecuada. Eso te da una pauta de la situación en la que está. Vemos algunos docentes que trabajan con su ropa de trabajo un poco sucia o muy desgastada, o que la situación de higiene en general del lugar no es buena. Y entre otras cosas hemos pasado por situaciones que ya le hemos comentado en otra ocasión en este programa, de empleadores que al momento de la inspección laboral obligan a las trabajadoras a esconderse en los baños o salir por puertas traseras huyendo como si fueran delincuentes de la inspección laboral, y eso es una situación muy triste. Nosotros lo hemos visto, pero vos sabés que antes te dije que íbamos a hablar de las cosas buenas también, porque hemos visto muchos jardines maternales que están en muy buenas condiciones. Faltaba lo positivo, claro. Sí, porque, y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar, porque si no parece que es todo tétrico, y no. Hemos conseguido que se regularice la situación en muchos jardines maternales de la ciudad de Córdoba. Según el registro de entes privados de la municipalidad, existen más de 400 jardines maternales en la ciudad de Córdoba. No voy a ponerme a detallar cuáles están habilitados y cuáles no, simplemente que existen. Nosotros hemos conseguido en el Sindicato de Docentes Privados que por lo menos 250 de esos jardines tengan una situación registral mínima, es decir, el empadronamiento de la institución en la obra social de origen de la actividad, obra social de docentes privados, el recibo de sueldo con los montos que exige la ley para poder,
que tiene que percibir cada docente. Eso es una situación que nosotros hemos conseguido, y esos jardines maternales que han regularizado la situación ante los organismos de control a los que tienen que responder, han mejorado la situación en general del jardín. Bien. Peter, se nos termina el tiempo, sí, pero queríamos enfocarnos también en qué pasa cuando el padre tiene ya que pasar, sus hijos pasan a jardín de 4, con la falta de banco. Bueno, es una situación que en lo que tiene que ver con la educación libre, no adscripta, no vamos a encontrarle solución por ese lado, por el momento, ¿sí? Todo lo que es educación no adscripta no le permite al alumno egresar de esa institución y seguir participando de la educación formal. Es decir, un niño que termina su trayecto en el jardín maternal de los 45 días de vida a los 3 años, no va a poder o no le va a servir ese trayecto como para poder justificar su ingreso a una sala obligatoria formal. Solamente puedo destacar en esto algunos colegios privados oficiales de la provincia están ampliando su oferta educativa al punto tal de llevarla al jardín maternal, porque a sabiendas de que hay una carencia de bancos enorme en la educación privada, claro, los servicios educativos de los colegios se han ampliado hasta los jardines maternales y tenemos salas de 2 y 3 años en algunos colegios que garantizan la inserción del alumno en ese colegio luego. No quiero dejar de poner el foco en este proyecto que está en ciernes en el Congreso Nacional sobre el plan de registración laboral, en donde se exime de las cargas patronales a los patrones para registrar nuevos empleos. Yo creo que es una oportunidad muy grande que tiene, claro. Lo ha mencionado Mario Almirón en los discursos que habitualmente hace, sobre lo virtuoso que es que algunos empleadores puedan aprovechar esto nuevo que se viene como para poder empezar a regularizar la situación en los jardines, no solamente en los jardines, sino también hablo de academias, institutos de inglés, institutos de computación, institutos de cocina, en donde trabaja una infinidad de docentes que por suerte la mayoría está dentro de lo que es la obra social docente privado, pero todavía los que faltan es a lo que le apuntamos nosotros. Vamos por lo que falta, siempre. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Es un tema verdaderamente fascinante, la situación de la educación para los más pequeños. Así que seguramente, Peter, te vamos a estar molestando en otro programa. Bueno, muchas gracias. A ser un gusto. Cuando quieran estamos a disposición. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Hemos estado con Peter Aresburg, que es el responsable del área de jardines y también de academias en Sadov Capital. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. En la continuidad de identidad privada vamos a tocar un tema verdaderamente preocupante para los padres y los docentes. Los miedos infantiles y la presencia en Córdoba de un destacado profesional. Así es, estuvo con nosotros visitándonos hace pocos días aquí en Córdoba, justamente dictando un seminario en el marco del Foro Lacaniano, Pablo Peusner. Nosotros aprovechamos y le hicimos distintas preguntas sobre la importancia del psicoanálisis en la educación y sobre los miedos infantiles. Lo vemos. Identidad privada, como sabrás, es un espacio esencialmente destinado a los docentes. ¿Crees que es necesario también brindarle al docente herramientas desde el psicoanálisis para su formación? Bueno, por supuesto que sí. Y la respuesta no es mía, sino que es de Freud. Freud fue el primero que se encontró con la demanda de educadores solicitándole herramientas. Hay dos muy famosos, uno fue el pastor Pfister, que era un pastor protestante que se dedicaba a la enseñanza,
y tenemos a August Eichhorn, que era un famoso educador también vienés, que trabajaba con lo que aquí serían niños en situación de calle. Los primeros aportes de Freud a la educación fueron a través de sus prólogos a los libros de estos autores, y bueno, luego la propia hija de Freud fue una de las primeras que intentó la articulación del psicoanálisis con la educación. Yo no tengo ninguna duda que el psicoanálisis aporta a los docentes, puesto que si no, los docentes caen muy rápidamente en juicios inductivos por analogía propios de la psicología. Si me permitís, voy a explicar esto. Un niño hijo de padres separados tiene problemas en la escuela, 2 niños de padres separados tienen problemas en la escuela, por lo tanto, y ahí viene el salto abductivo, todos los niños que son hijos de padres separados tienen problemas en la escuela. Ese modo de razonamiento es, sin ninguna duda, el modo en que se sostiene la psicología muchas veces, la manera en que determina sus cuadros y sus nosologías, y los docentes a veces inevitablemente por el hecho de estar insertos en la lengua popular y en la cultura popular, encuentran estas ideas, realizan diagnósticos, realizan derivaciones, algo que no pueden hacer, y producen efectos a veces muy fuertes, mucho antes de que nosotros lleguemos a los niños, con lo cual las herramientas del psicoanálisis sin duda ampliarían la escucha, la mirada, y también les harían aprender un principio básico del psicoanálisis, y es que nuestra posición de saber respecto de estas cosas nos da muchísimo poder, pero solo a condición de no utilizarlo. En tu último libro titulas con una pregunta: ¿quién le teme a lo infantil? Bueno, titulamos, es un libro escrito en colaboración con un colega y amigo que es Luciano Lutero, un joven analista con quien venimos compartiendo y discutiendo muchas cosas. ¿Quién le teme a lo infantil? No es una persona en particular. Nuestro principal y gran enemigo, y en ese sentido este libro es como un manifiesto, es la medicalización de la patología de la infancia en este momento. Hoy en día, ante prácticamente cualquier tipo de, yo diría, de desorden en el área afectiva de los niños que están escolarizados, la primera idea es que los niños deben ser medicados, cuando en realidad nosotros lo que proponemos es que esa tendencia es una manera de temerle a lo infantil, de no interrogar lo infantil, de no comprometerse en un encuentro con lo infantil, y muchas veces eso proviene de nuestras propias posiciones infantiles, aquello que en nosotros ha quedado como resto de lo infantil y con lo que no nos podemos enfrentar. Por eso en el libro lo que recorremos son algunos problemas como el lenguaje de los niños, como el juego de los niños y como el modo en que los niños entienden la idea de la muerte y la procesan. Es curioso que en nuestro medio haya como una tendencia a alejar a los niños de la muerte, y basta que un niño plantee alguna idea del estilo, bueno, me quiero matar si ocurre tal o cual cosa, para que los padres empiecen a hablar de un niño con ideas suicidas. Bueno, nada más alejado de la realidad de eso. La muerte es un término que está presente en la cultura, en el lenguaje, y respecto del cual los niños deben hacer un trabajo, ¿sí? Y no hay que asustarse. Freud nos enseñó hace muchos años a no asustarnos cuando los niños manifiestan la sexualidad. De hecho, ya todo el mundo puede esbozar una sonrisa ante cualquier manifestación de una situación en que un niño aparece desnudo, o se masturba en público, o hace un comentario un poco fuera de lugar sobre esos temas, pero basta que se toque la muerte, que es un punto bastante difícil para todos nosotros como adultos también, para que se empiece a temer a lo infantil. Entonces decidimos con Luciano en este libro enfrentarnos un poco a eso, y bueno, ahí está para que todo el mundo lo pueda leer y pueda reflexionar, invitarlos a todos a que discutan con nosotros, a que conversen, a que intercambien sobre esas temáticas. ¿Crees que en la escuela hay temor al infantil? Muchas veces sí, y muchas veces hay temor al infantil, y eso es causa de consulta al terapeuta, al psicólogo, al psicoanalista. Podríamos evitar muchísimas consultas si los docentes estuvieran, yo diría, más capacitados, más formados y más analizados también, ¿sí? No solamente esto es un problema del escritorio, de sentarse a estudiar, de dar cursos, sino también es un problema del trabajo sobre uno mismo, ¿no? Del trabajo análisis sobre uno mismo.
Bueno, punto final para la edición de hoy de Identidad Privada, un programa verdaderamente intenso, profundo, con cuestiones que seguramente a ustedes y a nosotros nos ha dejado un buen mensaje, ¿no? Así es, Vicky, vamos a continuar hablando estos temas que a toda la comunidad educativa le interesa mucho, como son los casos de los jardines. Vamos a continuar hablando sobre academia y antes de irnos también queremos saludar fuertemente a toda la gente que esta noche parte hacia Buenos Aires a la Feria del Libro. A propósito de Buenos Aires, Identidad Privada ha incorporado a un corresponsal en la capital federal, un profesional reconocido en Córdoba, el profesor Guillermo García Caliendo, quien ya nos ha adelantado algo de material que estamos viendo con ustedes. Bueno, nos vamos, nos reencontramos con todos ustedes el próximo jueves a las 19:30, como siempre, aquí por la pantalla de Canal C. Hasta entonces, gracias.